Salmo 19. Hoy día el título de este salmo es el de Reina Valera: la obra y la palabra de Dios. La obra y la palabra de Dios. El Salmo 19 es uno de los que está más lleno de colorido, es más lleno de tema poético, es un salmo preciosísimo, ¿no? Y destaca dos grandes revelaciones de Dios. Uno, por medio de la creación, y dos, por medio de la palabra de Dios. Es decir, el Salmo va a aclarar que la creación cuenta de Dios. El Salmo dice que la palabra de Dios cuenta de Dios. Y luego, al terminar como en un embudo, termina diciendo que hay un autoexamen en cuanto a esta revelación de Dios, un autoexamen que yo debo hacer en mi vida. Y David termina alabando al Señor. La primera parte pareciera más un himno, ¿no?, que un salterio, mientras que la segunda parte es como un salmo de sabiduría. Explica cosas, da detalles, instrucción. Hay revelación porque habla de la palabra de Dios. La gloria de Dios en el versículo 1 se usa para referirse a la presencia de Dios en la revelación del Éxodo. La gloria de Dios, su majestuosidad, su poder a través de cómo liberta a su nación, es una forma en que Dios utiliza la naturaleza para manifestarse. Y dos, Jehová se nombra 7 veces, ¿ok? Y es el número perfecto en la Biblia, 7. Y hay otros salmos que también hacen referencia al nombre de Dios 7 veces, exactamente 7 veces. Así que si vemos un poco el tema principal del Salmo, podría ser que lo que realmente tenemos aquí es la revelación de Dios, uno, a través de la creación, y dos, la revelación de Dios a través de su palabra, la palabra de Dios. Y por otro lado, vamos a encontrar a Jesucristo envuelto en este Salmo. Vamos a ver cómo lo vamos a encontrar. El bosquejo entonces lo voy a dividir en 3. Aunque hay 2 grandes verdades, podemos ver 3 puntos importantes. 1, el mensaje de la creación. Acá está, mensaje de la creación. 2, el mensaje de la palabra de Dios. Y 3, el hombre ante el mensaje de Dios. Mensaje a través de la creación, mensaje de la palabra. ¿Y qué hace el hombre con este mensaje? Es lo que este salmo nos va a mencionar. El encabezado de este salmo es simple. Como muchos que ya hemos visto, dice: al músico principal, Salmo de David. Al músico principal es el líder de alabanza del templo, y cuando dice el Salmo de David, evidentemente, ¿quién es? El rey David. Creemos que el rey David escribió este salmo. Versículos claves, y divido el salmo en 2 partes básicas. En la primera parte es el verso 1 y la segunda empieza en el 7. Descubro 2 cosas. 1, dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La ley de Jehová, dice el verso 7, ¿cómo es? Es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La primera parte del salmo empieza hablando ¿de quién? De Dios. Y la segunda parte del salmo nombra a Dios como Jehová. ¿Y qué tiene que ver eso? Ahora vamos a descubrir algo interesantísimo con relación a estos nombres del Señor. Vamos a la primera parte del mensaje de los cielos. Para David, toda la grandeza de la creación, toda la inmensidad de la creación, para nosotros este planeta es inmenso. ¿Cuántos de ustedes han podido viajar fuera de Lima, a provincias? ¿Han podido viajar fuera del país, a otra parte del planeta? ¿Han podido ver las estrellas y saber que hay gente que viaja hasta la estratosfera, ¿está bien?, ¿no? Y ve otros lugares, la luna. ¡Wow! El universo es inmenso, y si tú lo ves de manera inversa, o sea, desde el universo hacia el planeta, nos vemos tan chiquititos, somos un polvo en la galaxia, ¿no? Somos una nada en realidad. Si lo vemos al revés, nosotros somos el centro del universo, somos grandes porque Dios nos ha creado maravillosos, pero si lo vemos al revés, somos insignificantes ante la grandeza, la majestuosidad del universo, de la creación de Dios. Sin embargo, este universo, las estrellas, constelaciones, el planeta Tierra, la luna, el sol, todo habla de algo. No habla de sí mismo, habla de Dios. Eso es. Toda la naturaleza ha sido creada por Dios para que nos dé un mensaje. ¿Qué cosa es el mensaje? Dios existe y es real.
Dios existe y es poderoso. Dios existe y es majestuoso. Dios existe y tiene una capacidad creativa alucinante, es maravilloso. La naturaleza existe para hablarnos de Dios, quien creó todas las cosas. Así que esta es la primera parte del mensaje de su creación, versos del 1 al 6. Para esto, vamos a ver que lo primero que encontramos es el mensaje de los cielos. El verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Recuerdas que la introducción del Salmo, al estudiar este primer libro, los Salmos, vimos y explicamos que habían varios paralelos y que debíamos tomarlos en cuenta para analizar mejor el Salmo? Aquí encontramos un paralelo. Mira, cielos, firmamento, cuentan, anuncia la gloria de Dios, la obra de sus manos. Así que acá hay un paralelo sinónimo, ¿no? Un paralelo de ideas parecidas que nos hacen exaltar la idea principal: Dios creando todo. Los cielos cuentan la gloria de Dios, o se podría decir la suma de las perfecciones de Dios. Génesis capítulo 1, tú encuentras que dice: en el principio creó Dios. ¿Alguien sabe qué continúa? Los cielos y la tierra. Y luego comienza a mencionar: en el primer día creó Dios, el segundo día, el tercer día, el sexto día, el séptimo día. Y cada día que menciona, ¿cómo termina diciendo Dios? Y vio Dios que todo era bueno, en gran manera, ¿no? Y siguiente día todo era bueno. ¿Qué tan perfecto creó Dios el planeta y el universo? Perfecto, en gran manera, porque dice que todo era bueno. Así que Dios, que es un Dios perfecto, crea todo perfecto. ¿Amén o no? Aquí está. Entonces, la suma del poder manifestado de Dios día tras día, transcurso de los siglos, tú lo sumas todo y tú puedes decir: esa es la gloria de Dios. ¿Cómo es que Dios sostiene el sol? ¿Cómo es que Dios sostiene los mares? ¿Cómo es que Dios sostiene mi vida en 2 pies? ¿Por qué no me creó con 3 pies? ¿O con 6 brazos? ¿Por qué no me creó con 2 cabezas? ¿Por qué me creó así como soy? ¿No? Y algunos ya exageran: tan bello y precioso, dicen, ¿no? Pero todo lo que existe lo ha creado y lo sostiene Dios, y es la gloria de Dios. Y cuando dice el firmamento, es la misma palabra que utiliza en el Génesis, porque estamos en el Antiguo Testamento, así que es hebreo. Es la misma palabra en el Génesis para hablar de firmamento, o también se utiliza la palabra expansión. Y expansión tiene la idea como que los cielos parece que rodearan todo el planeta Tierra, ¿no? Y está dentro. ¿Alguno de ustedes ha visto un iglú? ¿Saben lo que es un iglú? Los esquimales, cuando tienen sus casitas de hielo, ¿no son como un iglú? Una casita de hielo así. Suponte que el iglú se puede dar toda la vuelta y rodea, y tú vives adentro en esa esfera. Los cielos rodean todo el planeta Tierra como un inmenso domo que rodea el planeta Tierra. Así que cuando habla de cielos y firmamento, no está hablando de la morada de Dios, el cielo donde mora Dios. Está hablando de los cielos que tú percibes, los cielos que ves, la naturaleza creada por Dios. De eso está hablando. Y cuando hablo del firmamento y de los cielos, me hace acordar a que Pablo usó este pasaje de repente como inspiración en el libro de los Romanos, capítulo 1, cuando él menciona acerca también de la creación de Dios, para hablar de cómo es que él habla a través de ella. Dice, verso 20 del capítulo 1 de Romanos: porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y su deidad. Dios, dice Juan capítulo 4, versículo 24, que es espíritu, y los que le adoran tienen que hacerlo en espíritu y en verdad, porque tales adoradores busca Dios que le adoren. ¿Cuántos adoradores hay acá? Amén. Han venido temprano a adorar a Dios. Ha sido maravilloso ese tiempo que hemos adorado a Dios. Hay una adoradora ahí que quiere saltar. 2 adoradoras. Dice que Dios es invisible. Ok, Dios es invisible. Las cosas que refieren a Él como su eterno poder, el eterno poder de Dios. ¿Cómo es que yo puedo tocar a un espíritu? ¿Puedes? No. ¿Cómo es que yo podría tocar a Dios? No puedo. Dios es intangible. Yo no lo puedo tocar con mis dedos. Pero dice Dios que Él
se ha revelado al hombre de tal manera que el hombre pueda entender de Dios. Aquí está, las cosas invisibles, su poder y su deidad, se hacen claramente visibles. ¿Cómo hace Dios eso? ¿Cómo hace Dios para mostrar su divinidad, su poder, su inmensidad al ser humano? Que el hombre pueda ver esa grandeza. Y la respuesta está aquí. ¿Cómo? Ahí dice, ¿desde dónde? Desde la creación del mundo. Dios ha creado el universo, su inmensidad, su vastidad. ¿Amén o no? Dice que los cielos se siguen extendiendo todavía, el universo se sigue expandiendo como una cortina, dicen los salmos. Y los científicos no se explican cómo sucede, pero dicen que sigue expandiendo, sigue creciendo. Hay cosas que no sabremos nunca tal vez. Pero dice que toda esa creación ha sido diseñada para algo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver a Dios, ver las cosas, la grandeza de Dios. Tiene sentido, ¿no? ¿Cómo es que yo puedo encontrar la grandeza de Dios? Mira el mar, párate en el malecón de Barranco, o baja a la playa, mójate los pies y trata de ver el horizonte, ver dónde acaba el mar. Y trata de pensar qué cosa hay abajo del mar. ¿En cuántos metros se convierte en un abismo eso? Que si no hubiera mar, ¿qué sería ahí abajo? ¿Cuántos animales hay allí que el hombre todavía no puede encontrar porque viven debajo de una presión tan fuerte del mar que nadie puede llegar allí en esa oscuridad? Pero hay animales allí. ¿Cómo es eso? El hombre puede ir al espacio, pero no puede bajar al centro de la tierra. Y tú te pones a pensar, eso es una inmensidad, es una grandeza, es un diseño alucinante. Y tú puedes pensar, solamente alguien grandioso puede crear algo así. Nosotros no creemos que haya pasado por la sucesión continua de casualidades, una tras otra, y por ahí pasó un accidente y a un pececito ciego le salió un ojo porque salió y le cayó el sol y le quemó el ojo, se convirtió en un ojo, y después de 1.000.000 de años se convirtió en 2 ojos, y después... Bueno, eso es lo que dice una teoría, ¿no? Perdón, y recalco, teoría, porque hasta ahora no está confirmado. Sigue siendo teoría, y creo que todos sabemos de qué hablamos. La teoría de la evolución, que qué interesante que todos la dan por tácita, pero nadie deja de decir que es una teoría. Mientras que la Biblia nos dice, tal vez hace 1.000.000 de años, quizás pasó esto, en algún momento de repente hubo una explosión, y entonces afirman cosas. ¿Qué dice la Biblia? Dios creó, Dios hizo, Dios habló, Dios formó, Dios trajo, Dios... Amén. Ese es Dios. Su grandeza está revelada a través de su creación, de lo que tú ves en el universo. Mira el cielo, mira su grandeza. Mira las montañas, cómo están puestas. Y si estás casado, mira a tu cónyuge. Tú vas a decir, se equivocó, ¿verdad? No, eso no. Mira a tu pareja y mira que no solamente es imperfecto, también tiene cosas buenas. ¿Amén o no? Y si sigues mirando más, vas a encontrar más cosas buenas. Y las cosas malas, ya pues no puedes pedir pollo sin hueso, hermano. Tienes que comértelo todo lo que hay, ¿no? O sea, lo que existe, lo que ves, ¿cómo decimos? Mira a tu cónyuge, lo que ves es lo que tienes. Disfrútalo, hermano, disfrútala. Es la creación de Dios. Dios lo creó, pero se echó a perder, es otra cosa, ¿no? Dios nos creó perfectos, pero el pecado nos corrompió y eso es lo que somos ahora. No nos queda otra más que, siendo redimidos, tratar de dejar el pecado y crecer, pero ahí están mis imperfecciones. Pero soy honesto, yo confieso mis pecados, soy claro con mis pecados, tengo consciente de que contra qué estoy luchando y me aparto todo lo que puedo. Aún así me equivoco y hiero a los que más amo. Eso es ser honestos, ¿amén o no? Y allí mi cónyuge, y allí yo a mi cónyuge debo aceptar tal como es. Porque está luchando la buena batalla de la fe, pues. No está siendo hipócrita, mentiroso, egoísta. No, está luchando conmigo la buena carrera. Y entonces juntos peleamos y tenemos victoria en Cristo Jesús. Amén. Aquí dice Pablo que todas las cosas, incluido tu cónyuge, son visibles de la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas que se han hecho. ¿Cómo puedo entender la grandeza de Dios? Por medio de lo que Dios ha hecho. ¿Quién que es padre no se ha quedado maravillado cuando ha cargado a su primer hijo, su segundo hijo? ¿Quién que es abuelo? Porque es un amor diferente, ¿no?
no ha visto a su nieto, fuera acá, hijo. Y se queda embelecido con sus nietos. ¿Sí o no? Tú no te puedes explicar cómo puede crecer en el vientre de esa mujer un bebé. O sea, ¿cómo explicas eso? ¿Cómo explicas que respira allá adentro con la placenta? O sea, que crece en 9 meses normalmente, pues, ¿no? Y da luz y sale por ahí donde tiene que salir, ¿no? Y luego respira y ¡wow! O sea, les cuenta los dedos, los ojos, le ves. Es increíble, una naturaleza así, que después se convierte en alguien que dice, ¿cómo lo dejé crecer así? Pero tú ves y te proyectas y dices, ¡wow! Gloria a Dios. La naturaleza cuenta una historia. La naturaleza habla ¿de quién? Del poder, de la gloria de Dios. De modo que nadie tiene excusa. Nadie tiene excusa. Los mayores intelectuales del universo podrán decir lo que quieran contra Dios, podrán negar a Dios, pero no pueden explicar la misma naturaleza. Si tú sacas al creador de la naturaleza y te quedas solo con la naturaleza que habla de Dios, terminas creyendo que en la naturaleza hay Dios, es Dios. Todo es Dios, el panteísmo. Por eso es que hay culturas que terminan adorando al sol. Por ejemplo, acá tenemos una cultura muy poderosa, ¿no? El imperio, tenemos un imperio acá. ¿Cómo es el imperio? El imperio incaico, los incas. Parte de Chile hasta Ecuador, ¿no? Parte de Brasil, todo Perú. Era el imperio inca y ellos adoraban al dios, a ver quién recuerda en quechua, al dios Inti, ¿no? La fiesta del sol, Inti Raymi. Ellos adoraban al dios sol, los incas. Y tanto era su dios sol que los incas se decían somos hijos del sol. ¿Sí o no? Hasta que un hermano mató al otro, vino Pizarro y se acabó con toda la fiesta. Pizarro fue, ¿no? Se acabó el hijo del sol. Así, torturado. Pero la naturaleza habla de Dios. Y cuando tú sacas a Dios del cuadro, crees que la naturaleza es Dios. Hay algún poder allí. Más al norte, los mexicanos le dan poder a las serpientes. En otra parte del mundo, en el África, qué sé yo, en los egipcios también tienen divinidades. Pero todo en la naturaleza. ¿Por qué? Porque sacas a Dios del cuadro, entonces te queda lo que habla de Dios y crees que es Dios. Cuando Dios lo creó para que hable de Él. Ok, ahora hay algo interesante, porque cuando empieza aquí el verso 1 dice, los cielos cuentan la gloria ¿de quién? De Dios. Si estamos en el Antiguo Testamento es hebreo, Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios. Esa palabra Dios es la misma del Génesis y es interesante también que esta palabra que se utiliza para Dios, y apúntalo, es la palabra E-L, como cuando dices Él, pero sin la tilde. Él es Dios. Es la palabra hebrea para Dios. Ok, pero la palabra que utiliza acá no es EL solamente, sino es el plural de EL. ¿Cómo? Sí. El plural de EL es Joim. Así que junta EL con Joim y te voy a decir lo que suena y tú vas a decir, yo he escuchado eso. Elohim. ¿Has escuchado esa palabra? Elohim es la palabra que utiliza acá. Los cielos cuentan la gloria de Elohim. Elohim es el nombre que utiliza para Dios. ¿Qué es el plural del singular? ¿A quién le gusta la uva? Ay, qué rica la uva, ¿no? Sobre todo cuando hace calor, qué refrescante es la uva. Pero cuando yo te doy una uva, tú te comes una uva. Pero cuando te doy un racimo de uvas, ¿qué prefieres? ¿Una uva o un racimo? Ok, si te gusta la uva prefieres el racimo. Pero yo no digo los racimos de uvas. ¿Qué digo? El racimo de uvas. El plural del singular. Un solo racimo, varias uvas. ¿De acuerdo o no? Lo mismo es acá. El singular es él y Joim es el plural. Así que Elohim es dioses. Pero es el dioses. Es el hebreo. Los cielos cuentan la gloria de dioses. Así que cuando se utiliza la palabra Elohim, está hablando de más de un Dios. ¡Oh, wow! Aquí hay un problema, dicen muchos. ¿Por qué? Porque ¿dioses? Sí. No, Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando dice
Dios dijo, es Elohim dijo. Elohim dijo, hagamos al hombre. Y entonces, ¿quién dijo, hagamos al hombre? El Dios plural. Y entonces algunos se desvirtúan y dicen, no, Dios le dijo a los ángeles. Otros dicen, no, Dios le dijo a la Dios Madre, vamos a tener un hijo, ¿no? Dios le dijo, y así, desvirtúan. ¿Pero por qué desvirtúan? Porque solamente hay un Dios. Pero es un Dios plural. Y yo me atrevo a decir que de alguna manera, cuando Dios crea al hombre a su imagen y semejanza, nos parecemos a Dios, también lo crea trino, porque dice Corintios, creo que es capítulo 10, ¿no? Que debemos guardar irreprensibles todo nuestro ser. Y Pablo dice, todo nuestro ser. ¿Cuánto? Todo nuestro ser, espíritu, alma y ¿qué somos? Así que no te parezca raro, tú eres uno, pero en realidad ¿cuánto eres? 3. Espíritu, alma y cuerpo. Tú eres un ser trino y eres uno. Espíritu, alma y cuerpo. 3 en 1. ¿Quién se acuerda de Chicle Adams? 3 en 1. Dios es un Dios trino. Marco, ¿y por qué si es plural solo son 3? ¿Por qué no son 4, 5, 6 y por qué no son más? Porque aquí esto se responde, apúntenlo por favor, porque esto es importantísimo. Esto es porque los atributos de Dios definen cuántos son. ¿Qué es eso de los atributos de Dios? Por ejemplo, dime un atributo humano que no tengan los animales. Un atributo humano. Hablamos, correcto. El hombre habla, el mono o el animal no habla. ¿Qué más? El hombre piensa, razona, algunos más que otros, ¿no? Y los animales no razonan. Pero ¿qué pasaría si un orangután hablara, razonara y se pone su ropa y se quiere ir a trabajar? Ya no sería un orangután, ¿qué sería? Sería un humano, porque tiene, ahí está, atributos de humano. Ok. Este cuadro, llévalo ahora a este cuadro con el permiso de Dios, ¿no? Dios tiene atributos que solo son de Dios y que ningún ser sobre la tierra ni creado lo tiene. ¿De acuerdo o no? Porque si algún ser de la tierra tuviera estos atributos, sería Dios. Por ejemplo, Dios es, a ver si me sigues ya, omnisciente, omnipresente, omnipotente. Ahí está, 3 atributos, solo 3, que son los más importantes, ¿no? Hay más. ¿Qué ser sobre la tierra es omnipotente? Tú no lo puedes todo, es imposible. ¿Quién lo sabe todo acá en la tierra? Algunos esposos cuando se casan dicen que venden todo, hasta Wikipedia lo venden, porque su esposa lo sabe todo, dice. Ya sabía que ibas a hacer esto, le dice su mujer, no, cada rato. ¿No? Omnipresente. ¿Quién de ustedes, aparte del internet, puede estar en todas partes a la vez? Nadie, físicamente nadie puede estar en todas partes. Entonces, si yo busco en la Biblia qué otro ser se le atribuye estas características, solo encuentro 3. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No hay más. Ningún ángel tiene este poder. Ningún ser creado tiene este poder. Ni el diablo tiene este poder. Él no está en todas partes. Él está limitado también por el tiempo y el espacio que Dios le ha creado. Solo Dios tiene 3 personas en la Biblia, que es nuestra revelación de Dios, con 3 personas que tienen este atributo. Por lo tanto, nosotros creemos que de acuerdo a la revelación de Dios, hay solo 3 personas que califican como Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Amén o no? De allí que aunque la Biblia no habla de la palabra Trinidad, creemos que Dios es trino. Porque no hay 4, pues. Sería cuaternario, no hay quinto. No hay 6, no hay 7, no hay más, solo hay 3. Y la Biblia es la palabra irrefutable de Dios. ¿Amén o no? Así que ahí tienes argumentos para creer en la Trinidad. ¿De acuerdo? ¿Por qué hago mención? Porque a causa de esa palabra los cielos cuentan la gloria de Elohim. Y yo encuentro que la Trinidad está activa en la creación. Por ejemplo, el Espíritu Santo en Génesis capítulo 1, versículo dice, el Espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía sobre la faz de las aguas. Tenemos el Espíritu en la creación. ¿Quién sabe que Jesús es creador? ¿Alguien de ustedes sabía eso?
Juan capítulo 1 habla del verbo, y ya sabemos que es versículo más adelante que dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El verbo hecho carne que habitó entre nosotros, ¿quién es? ¿Quién? Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quién? El Hijo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo, el verbo. El verbo. Entonces, si Dios se hizo hombre a través de Jesús, que es el verbo, en el principio era... Vamos a cambiar un ratito el verbo por Jesús, ¿de acuerdo? Porque es el mismo, ¿no? En el principio era Jesús. Y Jesús estaba con Dios. Y Jesús era Dios. ¡Guau! Lo acabas de decir. Jesús es Dios. Acá está. Encuentras en Colosenses, encuentras en Hebreos que Jesús también es Dios. Ok. Todas las cosas por medio de Jesús, ¿de acuerdo? Fueron hechas. Y sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho existiría o fue hecho. Lo que está diciendo Juan es que el verbo está desde el principio con el Padre y el Espíritu Santo creando el universo. No es el único texto. Colosenses también lo menciona en el verso 16 del capítulo 1. Perdón. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y está hablando de Jesús otra vez. En Jesús fueron creadas todas las cosas. Los que hay en los cielos, en la tierra, visibles, invisibles, tronos, dominios, principados, potestades. Todo fue creado por medio de... ¿Por medio de quién? Otra vez, de Jesús, porque está hablando de Jesús. ¿Y para quién? Para Jesús. Doctrina, palabra de Dios, revelación. Jesús es Dios, creador del universo también. Entonces, tenemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu están en el universo. La Biblia los menciona a los tres creando el universo. Entonces, ¿quién crea el universo? ¿El Padre, el Hijo o el Espíritu? La Biblia habla de los tres en la creación. ¿Qué dilema? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos, Leo? ¿La respuesta cuál es? Si los tres son uno, los tres han estado en la creación, pero con diferente actividad. Bien, si vamos al libro de Efesios, voy a hacer una comparación entre redención y creación. Redención. En Efesios se nos dice que la Trinidad estuvo implicada en la redención. Dice, Dios el Padre planea desde el trono la redención. Jesús pagó el precio del pecado del hombre para cumplir la redención. Y el Espíritu Santo es quien vive en el creyente para protegerlo y empujarlo a vivir en santidad. Tenemos tres acciones. Los tres están involucrados en la redención, pero desde diferente ángulo. Pero como están en todas partes, ellos pueden estar aparentemente separados para nosotros, pero siguen siendo uno. No están separados, están juntos. Jesús no tiene que mandarle un WhatsApp al Padre, ellos están conectados totalmente. ¿Viste? Ahora, pensemos que lo mismo se aplica también en la creación de Dios. Dios el Padre crea el universo, el Hijo lleva a cabo el plan y el Espíritu es quien protege esto. Vemos este cuadro en un esquema para poder entenderlo mejor. Los cielos y el firmamento. Los cielos, ¿qué hacen? Cuentan. Y el firmamento, ¿qué hace? Anuncia. Los salmos está lleno de paralelos. Así que los cielos hablan de la gloria de Dios y hablan de la obra de las manos del Señor. El mensaje del día y de la noche. Hemos visto el mensaje de los cielos. Ahora el mensaje del día y de la noche. Versos 2 al 4 dice, un día emite palabra a otro día. O sea, ¿qué hora es ahorita? A las 12. Hoy día a las 12, mañana a las 12, entre 12 y 12, todo el día habla de Dios. Pero ¿y si es de noche? Acá también está. Y una noche a otra noche. Son las 10 de la noche, estás en el campo, abres tu puerta, sales, das 2 pasos. ¿Y qué ves cuando estás en el campo? Cuando no hay la luz de la ciudad. Las estrellas, ¿verdad? ¿Ves si hay luna? La luna. ¿Y muchos de ustedes no se han quedado admirados de eso? Campo, así sin nada, así lejos de la civilización. Así, ¡wow! La noche, a otra noche también habla acerca de Dios, de clara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra. Es enigmático, es interesante ver que el día y la noche hablan, pero no emiten palabras. ¿Ves lo que dice? No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Es decir, el día y la noche, el día con el día, la noche con la noche, dicen algo, pero sin articular una sola palabra. Por toda la tierra salió su voz, a pesar de que no articula palabras, y hasta el extremo del mundo sus palabras.
Es decir, no hay ser sobre la tierra que no esté impresionado, impactado en una parte de su vida con el día o con la noche. No existe ser sobre la tierra, a menos que haya nacido bajo la tierra, es un topo, ¿no?, que esté impresionado con el día y la noche. Todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos quedado extasiados, ¿no? Nos hemos quedado, ¡wow! Así que el día y la noche son usados como instructores, pero mudos, ¿ok?, influyentes de la majestuosidad de Dios. Y él termina hablando de en ellos, o sea, en los cielos, que no es la presencia de Dios, sino los cielos que vemos, físicos, la estratosfera, puso tienda o tabernáculo ¿para quién? Para que el sol se hiciera ver, ¿ok? Vamos a verlo en un esquema también esto, para verlo más rápido. Un día, otro día, una noche, a otra noche, ¿de acuerdo? ¿Qué emiten? Palabra. ¿Qué emiten? Sabiduría. ¿Qué hay? Por toda la tierra, ¿hasta dónde? Hasta el extremo del mundo. Nadie se queda sin ver esto. Ahora, hemos visto el mensaje de el día, ¿no? Luego del día y la noche, ahora vamos a ver el mensaje del sol. El mensaje del sol. Versículo 5 dice, y el sol, como esposo que sale de su casa feliz, de su tálamo. Ojo, que en otra versión dice novio, ¿ok? Se alegra cual gigante o cual guerrero para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. El sol ahora se usa en particular para ilustrar el sentimiento, porque habla de un novio y su alegre y vigorosa carrera diaria para acabar todo su trabajo. ¿Cuántos de los que están acá son casados? Hombres casados. Ahí está. Pero pongan cara de feliz, pues, hermano. Eso es. ¿No? Y los que han estado casados cuando fueron novios y estaban ya para el día de la boda. Aparte, la novia es todo un espectáculo, es el centro, ¿no? Pero el novio tiene su momento, que se pone su mamá viene, qué guapo mi hijo, te voy a extrañar, ya mamá, ya, suave. ¿No? Y se pone y está pensando en la boda. En realidad, el novio no piensa en la ceremonia, él está pensando en la luna de miel, ¿no? Pero la novia sí piensa en la ceremonia, en la boda y todo. Luna de miel, luna de miel, luna de miel, luna de miel. Pero una vez que él está listo, él sale raudal de su casa, pero sale radiante. Normalmente los que se van a casar están felices. Yo no he visto un novio triste, preocupado, sí, porque la novia se demora, pero nunca triste. Siempre lo he visto, es su día. Y no decir de la novia, ¿no? Cuando entra radiante y feliz. Nunca he visto una novia amargada ni molesta, ¿no? Siempre los he visto en su sueño, felices. El novio sale de su casa feliz, se despide de sus padres, les devuelve la llave de la casa y del carro, porque ahora tiene que vivir independiente, y se va. ¿A dónde se va? A la boda. Dice, se alegra ¿cuál qué? Cual gigante o cual guerrero. Ok, en otra versión dice como si fuera un atleta. Voy a poner la otra versión que es traducción del lenguaje actual. Y sale el sol de su casa feliz como novio, alegre como un ¿qué? Atleta, un guerrero, un gigante. Recuerden que los griegos son los que ponían las olimpiadas para poder ver qué tan fuerte, veloz y ágiles eran. Pero los hebreos no tenían olimpiadas. ¿Dónde demostraban su agilidad, su destreza, su velocidad, su fuerza los varones? En la guerra. Así que David, que era un guerrero de por sí, un guerrero radiante, porque David, si hubiera ido a una olimpiada, seguro que se las ganaba todas. Todas se las ganaba David. Pero David era alguien espectacular en batalla, ¿no? Era alguien alucinante en batalla. Una destreza increíble, una velocidad, una agilidad, una capacidad de estrategia. El tipo era alucinante, era un guerrero estratégico y veloz, ágil en todas las áreas. Así que por eso usa la palabra también atleta. Y este atleta o guerrero, y encima lo llama gigante, se dispone a recorrer su camino. Si un guerrero sale, ¿a dónde sale? A pelear. Primero es como un novio contento, ahora es como un guerrero que sale a luchar. Y este guerrero que sale a luchar dice, sale por un lado y se oculta por el otro. O sea, llega a su destino. Y sin que nada ni nadie se libre de su calor. El sol sale y a todos les llega el sol. Sobre buenos y sobre malos, dice Eclesiastés.
Y el guerrero sale a pelear y nadie le puede hacer frente. Y todos saben que ese guerrero está allí. Todos van a pelear y dicen, llegó David. Ay, no, llegó David. Ya mejor nos rendimos. Algo así. ¿Recuerdan el salmo anterior? David dice, gente que no conocía, me seguía, me obedecía, se humillaban ante mí. Eso era David, una luz en medio de la guerra. Y es lo que está diciendo acá a través del sol. Ojo, que el sol acá no es el centro. Otra vez, ¿quién es el centro? El creador del sol. El creador del sol. Y dice que Dios ha diseñado el sol de tal manera que todos podemos ver su magnitud, su esplendor, su belleza. Su belleza y su claridad. El esquema de esto, que sería el esquema 3, dice, el sol sale alegre de su casa feliz, ¿de acuerdo? Tercero, como un gigante o guerrero o como un atleta, para que tenga la idea, la secuencia. Cuarto, recorre todo su camino. Y finalmente, nadie se esconde de su calor. ¿Cuántos de ustedes saben que Jesucristo es llamado el sol de justicia? ¿Sabían ustedes eso? Jesucristo es llamado el sol de justicia. ¿Algunos de ustedes conocen los libros chiquitos del Antiguo Testamento? Habacuc, Sofonías. Nadie sabe ni dónde está en el planeta ese libro. Lo tienes en tu Biblia. Pero todo el mundo ha escuchado Malaquías y siempre lo han relacionado con el diezmo y no con la grandeza que tiene ese libro profético. Malaquías capítulo 4, versículo 1 habla del Mesías. Versículo 2. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno y todos... ¿Quiénes? Ojo, que va a distinguir a los soberbios de los que temen el nombre de Dios. Todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán como estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama, serán consumidos. Llegará el día que aquella persona orgullosa, soberbia, independiente de Dios, ¿ok?, que vive sin Dios, será juzgada por Dios. Eso es lo que está diciendo allí. Es el grupo A. Grupo B, versículo 2. Más, mira la diferencia, más a todos los que temen su nombre. ¿Quiénes temen el nombre de Dios? Yo no vivo soberbio, yo no vivo independiente, yo no vivo orgulloso, yo no vivo rebelde a Dios. Eso es un orgulloso. Tú aquí no te metes, Dios. Esto lo decido yo y tú me tienes que perdonar porque eres bueno. Así somos muchos. Eso es soberbia, ¿no? Tú no eres Dios, entonces perdóname pues. Así nos ponemos bravos. Eso es absolutamente soberbia. Pero el que teme a Dios no quiere dar un paso sin antes mejor consultar con el Señor. Aprendemos en nuestra vida a ser temerosos de Dios, ¿sí o no? ¿Quién no te daría, qué no darías tú, mejor dicho, por como conoces a Dios ahora, lo conocieras cuando tenías 15 años? ¿Qué no hubieras hecho? ¿O qué hubieras hecho? ¡Qué miedo! No sé qué hubieras hecho. Pero con todo el temor que has adquirido de Dios, la sabiduría de la palabra y la experiencia, ver el poder de la oración en tu vida, si tuvieras 10 o 15 años, ¿cómo no serías ahora? ¿Amén o no? ¿Cuántos errores te hubieras ahorrado? ¿Cuánto dolor te hubieras evitado? Si sigues teniendo temor de Dios, ¿cuántos errores dejarás de cometer en el futuro? ¿Cuánto dolor te ahorrarás también? Así que mantente en el temor de Dios. Y a los que temen a Dios les nacerá algo. Nacerá el sol de justicia. Y está hablando alegóricamente de aquel que va a venir como un sol. Y en sus alas, ¿qué traerá? Salvación. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Y aquel verbo que fue hecho carne, que vivió en santidad, ocupó mi lugar de castigo en una cruz. ¿Quiénes creen eso? Sustitución. Él me sustituye solo si creo. Solo si acepto y creo eso, se hace efectivo para mí. Si no lo creo, no se hace efectivo. Es una verdad, pero no se hace efectivo. ¿Crees esto? Si Él ocupó tu lugar de castigo, yo debo tomar una acción: arrepentirme de mis pecados. Si no me arrepiento, no se hace efectiva totalmente. Así que hay dos condiciones: fe y arrepentimiento. Creo que Jesús ocupó mi lugar de castigo, ya no voy al infierno. Señor, me arrepiento de mis pecados y vengo a tus caminos. ¿Amén o no? Eso es
Temes al Señor, sol de justicia, salvación, y saldréis y saltaréis como ¿qué? Como becerros de la manada, becerros contentos, que viene el pastor y ¡ay, llegó mi pastor! Llegó la comida, llegó la tranquilidad, llegó la paz, nos va a cantar un salmo. El Señor es nuestro pastor, nada nos faltará. Y aunque andes por valle de sombra y de muerte, no debes temer mal alguno, porque el Señor está contigo y no te va a dejar, hermano, no te va a desamparar. El mensaje de la palabra de Dios. Vamos a la segunda sección. La siguiente sección es un poema de sabiduría sobre lo que es y lo que hace la palabra de Dios. Vamos a ver qué efectos produce la palabra de Dios. El mensaje allí y produce unos efectos. Versículo 7 al 8. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Por favor, quisiera que me digas la lista que has encontrado en este texto que hace relación a la palabra de Dios. Por ejemplo, en amarillo y subrayado dice ley. ¿Qué otra referencia encuentras a la palabra de Dios? Testimonio, muy bien. Tercero, mandamiento. Y cuarto, precepto. La ley, testimonio, mandamiento o precepto hacen referencia a la palabra de Dios. Son usadas de diferente manera. Unas como que hablan de la Torá y toda la revelación, otras que hablan como de las tablas, el Edot, otras que hablan como los mandamientos o estatutos, otros que hablan acerca de ordenanzas como preceptos. Se utilizan diferentes palabras en hebreo, pero todas hacen referencia a la ley. Es decir, la palabra de Dios es de alguna manera algo. ¿Qué cosa es? Una, perfecta. A ver si le encuentra la segunda. ¿Qué es? Fiel. Tercero, ¿qué es? Recta y pura. Estás aprendiendo a leer inductivamente la palabra de Dios. El ejercicio que acabas de hacer ahora, si lo haces todos los días, te aseguro que nunca te vas a desviar ni a derecha ni a izquierda de la palabra de Dios. Es un ejercicio muy simple. Pero la ley, que es perfecta, produce algo. ¿Qué hace? Uno, convierte el alma. ¿Qué más hace cuando es fiel? Hace sabio al sencillo. ¿Qué es recta? ¿Qué hace? Alegra el corazón. Y cuando es pura, alumbra los ojos. ¿Te parece si lo vemos en un esquema? Vamos a ver esto en un esquema, ¿ok? Rápidamente. La ley, testimonio, mandamientos y precepto. Es perfecta. ¿Qué más era? Fiel, recta y pura. Por si acaso lo tienes en esquema en tu material. Ok, es perfecta, que produce 4 acciones. Mira, la palabra de Dios produce 4 acciones en tu vida. Una, convierte el alma. No lees la palabra de Dios y dices, parece que estuviera hablando de mí. No abres la Biblia y lees y dices, wow, esto parece que me estuviera jalando las orejas. Hasta te sonrojas cuando lees, ¿no? Porque la palabra de Dios convierte el alma. Es el único libro que convierte el alma. Amén. 2. ¿Quién es sencillo? Sencillo es el que no es complicado. Sencillo es la persona que no es orgullosa, no es pedante, no es arrogante, es alguien sencillo. Pero esa persona sencilla, cuando lee la palabra de Dios, toma el consejo de Dios, que es sabio. ¿Amén o no? Y dices, ya no voy a seguir mi camino, voy a seguir el consejo de Dios. Se pone la sabiduría de Dios y comienza a caminar con la palabra de Dios. ¿Cómo se convierte el sencillo? Sabio. Pero por sí mismo, no, por la palabra de Dios. Eso es. Así que los sencillos, como somos la mayoría de nosotros, espero, podemos ser muy sabios cuando caminamos en la palabra fiel de Dios. Cuando el mandamiento vemos que es recto, ¿qué produce? Alegría. El mandamiento, la enseñanza, la instrucción, me dice que yo estaba condenado a muerte eterna por mis pecados. ¿Sabías eso? Mi pecado me condena porque Dios es santo. Yo no puedo mentir, robar, pensando que Dios simplemente me va a perdonar porque sí. Si yo quiero vivir así, continuar así, entonces estoy condenado a morir lejos de Dios por la eternidad, en un lugar muy caliente donde no hay aire acondicionado. En ese lugar ya no hay salida. Entonces, cuando yo entiendo eso, digo, ¿y ahora qué hago? La ley me confronta y me dice que estoy muerto eternamente en el infierno. No quiero ir allí. Y dice, Dios envió a Jesús para que Él fuera por mí.
Si creo eso, ya no tengo que ir allá. ¿Cuántos creen esto? Si es así, entonces yo debería tener una sensación de alivio y de alegría. Adicionalmente a eso, Dios no solo te libra de la muerte eterna, sino que te regala algo. Y dice que te da vida eterna en Cristo Jesús y te hace heredero con Él. ¡Wow! Heredero con Cristo Jesús para su reino. Yo debería estar, ¿cómo? Feliz, gozoso. ¡Wow! Y yo podría pensar, yo estoy feliz en el hecho de mi redención. Yo soy feliz en mi salvación. Yo soy feliz porque los caminos de Dios son rectos y han traído salvación a mi alma y a mi vida. Cuando un creyente vive feliz por lo que Dios ha hecho por él, entonces no hay nada que no pueda hacer, hermano. Pero cuando un cristiano no vive con eso en su corazón, ¿sabes qué lleva? Una religión muy pesada. Porque solo escuchas reglas y mandamientos. No has percibido la salvación, la gracia. Has percibido, no hagas, no vayas, no bailes, no cantes, no fumes, no tomes, no hagas aquí, no hagas allá. Y como es una carga pesada, le quieres sacar la vuelta a todo para que te sientas bien. Eso es religión, hermano. Y si alguien quiere vivir ese cristianismo apático, le sugiero que mejor no siga ese camino. Ven al camino de la redención en el Señor, y que el cristiano debe vivir en el gozo del Señor, en la paz de Dios, en la redención en Cristo Jesús, y luego alumbra nuestros ojos. Ahora, lo que descubre la palabra de Dios, el temor de Dios y sus juicios. El temor de Jehová es limpio, que permanece ¿cuánto tiempo? Para siempre. Y los juicios de Jehová son verdad. ¿Por qué? Porque todos son justos. Y el tercero es el sabor de la palabra de Dios. ¿Sabías que la palabra de Dios tiene sabor? Dice que es deseable y es dulce. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. ¿Quién que le dice, tengo una caja llena de oro, la va a rechazar? Hermano, entra a ese cuarto y tengo una caja de oro para ti. No, gracias, no me gusta el oro. Nadie dice eso, ¿verdad? Una caja llena de oro. ¡Wow! Si lo vendes, ¿cuánto dinero es? ¿Qué no harías por tu familia, por tu casa? Y algunos se pierden con tanta plata. Pero dice que es así, deseable. Luego habla de dulce como la miel. Y que la miel que está en su panal, la que destila del mismo panal, que van los osos. ¿Has visto esos osos que salen? Es más, la primera versión de Casiodoro, de la versión al español, se llama la Biblia del oso, ¿sabías? Porque en su portada utiliza esto y otros salmos, donde lo primero que aparece es un panal de miel y un enorme oso comiendo la miel, que es la palabra de Dios. Así que eso es la palabra de Dios. Yo debería desear la palabra de Dios como leche espiritual no adulterada para crecer en ella. Así debería desear yo la palabra de Dios. Los domingos nos reunimos para estudiar, pero todos los días te animamos, te promovemos, te damos material para que todos los días tengas una lectura inductiva en tu casa. Si no la tienes, pídesela a Danilo Mechita gratis, te la regalamos, te la llevas a tu casa y todos los días una lectura inductiva como esta para que puedas tener tu tiempo de miel con Dios. Tu siervo es además amonestado con ellos en guardarlos. Hay gran premio, no solamente en guardarlos y es pesado por llevar porque estoy viviendo una vida apática, sino en el gozo de la salvación guardo los mandamientos y encima recibo premios por eso. Por ejemplo, el que espera la venida de Cristo. ¿Cuándo se espera la venida de Cristo? Si tú anhelas, oras, estás esperando que Cristo ya venga, dice que el Señor tiene una corona para ti. ¿En serio? Sí. Algunos dicen, no, yo no oro para que Cristo venga, todavía no se ha convertido en mi familia. ¿Y qué esperas para predicarle? ¿Qué esperas para hablarle del Señor? De una vez ora, clama que Cristo venga hoy, ya. Yo quiero mi corona. Eso me impulsa a vivir en santidad, me impulsa a querer compartir el Evangelio. Galardón. Ahora, la tercera y última parte con la cual terminamos hoy día. Esta última parte contesta la pregunta, ¿cómo puedo mantener una vida de comunión con Dios? 4 preguntas y 4 respuestas. El hombre ante el mensaje de Dios. Primero, hay que aceptar corrección. Yo entiendo que la naturaleza me habla de Dios. Entiendo que la palabra me habla de Dios.
¿Qué hago con esto? Yo tengo que tomar acciones. 1, aceptar corrección. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Qué persona es capaz de entender sus propios errores? Casi nadie. Casi nadie dice, yo me equivoco en esto, me equivoco en el otro, soy un pecador tal, soy así, soy así. Casi nadie le escucho decir eso. Casi siempre les escucho hablar de sus virtudes. Yo soy buena gente, yo no soy tan malo, ¿no? Yo ayudo a los demás. Sí, de vez en cuando robo algo, pero le ayudo a otro. O sea, a casi nadie le escucho decir soy malo, ¿no? ¿Quién puede entender sus propios errores? Él dice, líbrame, Señor, de los ocultos. Pero yo tengo un secreto. ¿Quién quiere saber ese secreto? Para saber cómo entender tus errores. Ese secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Cuando alguien, a ti te ha pasado también, creo, ¿eh? Yo no creo que sea el único, ¿eh? Tú ves a alguien y lo ves haciendo algo y te fastidia, ¿sí o no? Sí. Ay, hacemos cosas así, ¿no? Así parecido, ¿no? O tú lo miras y dices, ay, Señor, ¿cuándo te lo llevas? Generalmente, ¿por qué no te das cuenta los errores de otros y destacas más el error de esa persona de esa manera? ¿Sabes por qué? Porque te identificas. Porque tú lo tienes claro para ti. Tú sabes que es un error. ¿Por qué? Porque tú también lo haces, sino que no lo quieres admitir. Ese secreto que tienes conmigo, nadie lo sabrá. Así que, hermano, la próxima que veas a alguien que no hace algo, antes de juzgar, voltea al espejo y mírate. Yo tampoco lo hago. Pero ¿cómo habla tanto esa persona? Yo no sé cómo una persona puede hablar tanto y todo el día habla, no deja de hablar. ¿Será que hablas mucho? Tal vez estás hablando demasiado. Dice, yo veo que la persona está parada allí y no ayuda, no hace nada. ¿Sabes por qué ves eso? Porque tú tampoco haces nada. Tú tampoco ayudas, solo hablas. Generalmente vemos el error del otro porque sabemos que es un error. Y es una forma de identificar mi error a nivel de creyentes. Es difícil hacerlo, pero él dice, líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Segundo, una actitud humilde. Preserva también a tu siervo, ¿de qué? De las soberbias. Presérvame de que yo sea altivo, independiente, orgulloso de ti, que sea rebelde contra ti. Que no se enseñoreen de mí las soberbias, entonces recién seré íntegro, seré limpio de gran rebelión. Aquel creyente que quiere vivir independiente a la palabra de Dios y quiere hacer su voluntad, es alguien que va a acabar en rebelión contra Dios y contra su iglesia. Pero aquel que se somete a la palabra de Dios, ya vimos las bendiciones que hay allí. Así que segundo era la actitud humilde. Tercero, agradar a Dios. Dice el verso 14, primera parte, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. ¿Delante de quién? No dice delante de los hombres, ¿te das cuenta? ¿Delante de quién? De Dios. Así que esto está en una atmósfera, una esfera de relación con Dios. Tú con Dios, Dios contigo, en esa intimidad, en esa presencia, en esa intimidad con Dios, unidad con Dios. ¿Cómo es? ¿Cómo eres? Luego eso se va a revelar a los demás. Pero en la intimidad, ¿cómo eres con Dios? ¿Cómo son las palabras de tu boca? ¿Cómo es la intención de tu corazón? Eso es lo que tienes que poner por delante. Finalmente David habla de la confianza de Dios y dice, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Él es la roca de salvación, Él es el redentor de nuestras almas. Solo Él trae vida eterna. La naturaleza de Dios me habla de Dios. La palabra de Dios me habla de Dios. Y yo tengo que tomar acciones en mi vida. 1, aceptar corrección. 2, ser humilde. 3, agradar a Dios. 4, confiar en Dios. ¿Vives así? Con Dios. Yo te animo a que cuando salgas y veas la naturaleza, disfruta la naturaleza. Los citadinos, a veces estamos rodeados de smog, tráfico, gente, que ya no vemos una mariposa pasar. La matamos. ¡Pah! ¿Sí? ¿Verdad o no? O sea, hay una mariposa.
Ya no escuchamos a los pájaros trillar. ¿Cómo se dice a los pájaros? Trinar, ¿no? Ya, no me dejan dormir. O sea, ya no disfrutamos la naturaleza. Así que yo te ruego que te detengas y observa la naturaleza. Sal del smog, así, saca tu cabeza. Y ve la naturaleza y mira la gloria de Dios allí. Segundo, abre tu palabra y entiéndela. El ejercicio que te he hecho hoy día, hazlo. Es un ejercicio muy simple y te ayuda a entender la Biblia de manera inductiva, y vive aceptando corrección en humildad, agradando a Dios y confiando en Dios. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, en esta hora. Pedimos tu presencia, tu amor, tu gracia, tu voluntad, tu poder en nuestras vidas. Gracias por tu naturaleza, por tu palabra, por tu poder en nuestras vidas. Queremos entregarte nuestra vida a ti, Señor, y entregarte todo lo que somos. A ti la gloria y la honra por siempre. En el nombre de Jesús. Amén